quiero compartirte, y el título de este mensaje es Una fe que me ancla. Y en estos días eh, estamos lidiando con dos tipos de pandemias. Una tiene que ver con la pandemia física, pero también hay otra pandemia, que es la pandemia emocional y la pandemia espiritual. Y sin duda todo lo que ha estado sucediendo en estos días ha sido muy difícil, es muy difícil para que las personas puedan digerirlo. Y cada gobierno y cada país está tratando de evitar la propagación del virus y del contagio, pero nosotros como pastores y como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos tratando de acompañar a las personas. Tanta gente deprimida, personas que están desanimadas, que no tienen fuerza para seguir adelante. ¿Cómo podemos encontrar la fortaleza? ¿Cómo podemos ponernos en las manos de Dios para que podamos estar firmes? Así que en esta noche quiero hablarte de una fe que me ancla en las tormentas, o sea, tener esa fortaleza de parte del Señor. Ahora, siempre vamos a pasar diferentes tipos de tormentas en nuestra vida, vamos a pasar problemas, dificultades, por eso es importante que podamos tener estabilidad y que podamos pasar juntos esta crisis. Las tormentas de la vida son inevitables, así que necesitamos poder estar fortalecidos y sobre todo tener una estabilidad. Por eso en esta noche quiero compartirte la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24 de la palabra de Dios. Dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Lo que la palabra de Dios en esta noche nos dice es que hay dos formas y dos maneras en que podemos vivir, o dos formas en que podemos construir nuestra vida. Una es sobre la roca sólida y otra es sobre la arena. Jesús habla en este pasaje acerca de las tormentas de la vida. Tres cosas que pueden colapsar nuestra vida y sacudir nuestra vida y nuestros proyectos. Dice que hay lluvias torrenciales con vientos, hay vientos feroces como huracanes y tornados, y también hay crecientes aguas como inundación. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Yo creo que en este tiempo estamos viviendo un tiempo de tormenta, un tiempo bien difícil para nuestras vidas, y necesitamos tener estabilidad y fortaleza. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Hay tres tipos de fuerza que van a tratar de destrozar tu vida, que van a tratar de golpear. La primera tiene que ver con la tormenta cultural en la que vivimos, en la cultura que vivimos, que es contraria a los propósitos de Dios, que es contraria a la palabra de Dios. La segunda tormenta son los cambios que vivimos, o sea, constantemente nuestra vida está cambiando. Y la tercera tormenta tiene que ver con la crisis que vivimos. Y por supuesto que en este tiempo estamos viviendo en crisis, estamos sufriendo una pandemia en todo el mundo. Así que en esta noche quiero hablarte de cómo atravesar esas tormentas y de cómo anclar nuestra vida, cómo puedo adherirme a algo sólido. Así que en esta noche estoy para decirte que hay una sola cosa en este planeta que no va a cambiar, porque todo lo demás va a cambiar en este planeta.
Y lo que no va a cambiar es la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que si la Biblia era verdad hace 10.000 años, 10.000 años después va a seguir siendo la verdad. Y la palabra de Dios no tiene que ver con una opinión, sino que es la verdad eterna de Dios. Y en una crisis, realmente lo que necesito es anclar mi vida en la palabra de Dios. Eso es lo único en lo que yo puedo confiar en este tiempo. La palabra dice en Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice la palabra del Señor así: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de las cortinas al santuario interior de Dios. Te lo vuelvo a repetir, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. O sea, está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra de Dios. Esta es el ancla que Dios quiere que yo tenga en mi vida, que me pueda mantener firme y que me pueda dar la estabilidad cuando todo se está sacudiendo a mi alrededor, cuando vivimos una especie de terremoto y de tormentas que están sacudiendo nuestras vidas. El Salmo capítulo 119, verso 81, dice así la palabra: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Escuche, he puesto mi esperanza no en una opinión, no tengo mi esperanza en una circunstancia. Mi esperanza no se basa en una personalidad, sino que mi esperanza está fundamentada en algo que nunca cambia. Yo me anclo en eso y su palabra me da estabilidad en medio de la crisis. Y de eso es lo que quiero hablarte. ¿Cómo puedo anclar mi vida en la palabra de Dios? Para que ninguna crisis me sorprenda. En el libro de Santiago, en el primer capítulo, en el capítulo 1, nos habla y nos da principios acerca de cómo afirmarme en la palabra de Dios. Así que si voy a anclar mi vida, si quiero tener una estabilidad en mi vida, en algo que nunca cambia, lo primero que tengo que hacer es ver la palabra de Dios como un regalo precioso de Dios para mi vida. Nuevamente te lo repito, si quiero afirmar mi vida, necesito ver la palabra de Dios como un regalo precioso para mí. Isaías capítulo 59, versículo 21, dice esto: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios. No se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes desde ahora para siempre, dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra. O sea, el Señor está diciendo: a mi pueblo que le he dado mi espíritu, pero también les he dado mi palabra. Iglesia, Dios nos ha dado la palabra. Dios nos ha dado la palabra como un regalo precioso. Es un regalo personal para cada uno de nosotros. Ahora, Santiago también agrega un poco lo que habla Isaías. Isaías dice: te voy a dar de mi espíritu y te voy a dar de mi palabra. Pero Santiago 1, 17 y 18 dice la palabra: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios Padre, quien creó todas las luces. O sea, en griego dice que desciende a nosotros de lo alto el Padre de las luces. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.
Algunos manuscritos dicen, Él nunca cambia como lo hace una sombra en movimiento. El verso 18 dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. O sea, Santiago está hablando del sol, la luna, las estrellas, pero a diferencia de todas esas luces que tienen una variación y que crean sombras cambiantes, lo que dice Santiago es que Dios nunca cambia. Y escucha, y dice, Dios eligió darnos vida dando su palabra. O sea, Dios te dio su palabra. Dios nos dio su palabra para que nosotros podamos estar firmes. O sea, ¿te das cuenta lo que dice Santiago? Que dentro de toda la creación, nosotros somos los más importantes. Usted es más importante para Dios que los pájaros, que las vacas, que los caballos o que los peces. O sea, usted es importante para el Señor. Y en Santiago nos marca 5 presentes en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, número 1, la palabra de Dios es un regalo de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos estar firmes sin flaquear en medio de la crisis. Ahora, 5 aspectos de este regalo, de esta palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es buena. ¿Qué significa esta? O sea, que es un buen regalo. O sea, el mejor regalo para ti y que es bueno y que es beneficioso es la palabra de Dios. Dios no nos dio la Biblia o la palabra para el beneficio de Dios. Dios nos dio la palabra para nuestro propio beneficio. Y si no estamos leyendo la palabra, te estás perdiendo, nos estamos perdiendo las cosas buenas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es buena. Lo segundo que dice Santiago es que la palabra de Dios es perfecta. O sea, la palabra de Dios es un regalo perfecto. Entonces, número 1, la palabra es buena y segundo, es el regalo perfecto. ¿Qué significa que es un regalo perfecto? Que es un regalo infalible, o sea, que no hay error en el regalo. Que podemos contar con la palabra. O sea, ser perfecto significa que es lo que verdaderamente necesito. Ahora, déjame hacerte alguna pregunta. ¿Alguna vez recibiste algún regalo que no necesitabas? ¿Alguna vez recibiste algún regalo que no era adecuado a tu necesidad? Siempre como pastor, cuando he ido a predicar a algunas iglesias, recuerdo en algunas oportunidades recibir algunos regalos y camisas y pullovers de algunos hermanos, de algunas personas que me han mostrado su aprecio. A veces el pullover era muy grande o a veces la camisa era muy ajustada. A veces ese regalo no era en la medida de lo que yo estaba necesitando. Sin embargo, dice que la palabra de Dios es perfecta, es tal cual a lo que yo necesito. La palabra es exactamente lo que vos y yo necesitamos para poder estar firmes. Tercero, la palabra de Dios es verdadera. Su palabra es verdad. O sea, este libro siempre me va a decir lo que tengo que hacer. Esta palabra de Dios nunca me va a dejar errar el camino, nunca me va a apartar por un mal camino. Siempre es la dirección correcta. La Biblia siempre me enseñará la verdad y la verdad es la que nos hace libre. Cuarto beneficio de este regalo maravilloso: la palabra de Dios no cambia. Y de eso se trata este regalo. O sea, este regalo de la palabra de Dios es inmutable. La Biblia dice que Dios nunca cambia porque su palabra nunca cambia. Y yo sé que, miren, muchos de los regalos que hemos recibido se desgastan. Muchos de los regalos
que hemos recibido en todos estos años y durante nuestra vida se desgastan y se desvanecen, hasta se oxidan. Y hay regalos que se rompen y no siempre puedo depender de ellos. Pero esto, la palabra de Dios, es confiable. Así que yo puedo depender de la palabra porque es inmutable y puedo contar con lo que Dios dice. Quinta cosa, en cuanto a la palabra que es un regalo de Dios, la palabra de Dios da vida. Y eso es lo que dice Santiago en esta frase. Dice, Dios nos dio vida o nos quiso dar vida al darnos su palabra. Dios nos quiso dar vida a darnos su palabra. O sea, te das cuenta que Dios no le dio las palabras a los caballos, no le dio la palabra de Dios a las hormigas, no le dio la palabra a los animales. Dios no te dio la palabra para pescar, para los peces, sino que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de amar a Dios y de ser amados por Dios, y por eso Él nos dio la palabra para poder conocerlo. Si no tuviéramos la palabra, ¿cómo podríamos conocer a Dios? ¿Cómo Dios se podría revelar a cada una de nuestras vidas? ¿Cómo podríamos interpretar y entender el amor de Dios? Romanos capítulo 15, el versículo 4 dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Dos cosas que necesitamos en esta pandemia. Dos cosas que estamos necesitando en este tiempo de esta crisis. Lo encontramos en la palabra de Dios. Si no tenés resistencia y si no tenés ánimo, dice la palabra de Dios que Él nos dio las Escrituras para que tengamos esperanza y para que tengamos ánimo, para que tengamos paciencia, para que podamos resistir los momentos que vivimos. Entonces, la primera forma en la que puedo anclar mi vida en la roca que es la palabra de Dios, para que yo no pueda caer. La mejor forma en que soy bendecido por la Biblia es entender que esto es un regalo de Dios para mi vida. Dios nos dio su palabra. Dios te dio su palabra y ese es el mejor regalo perfecto. Quiero decirte que conozco al Señor hace más de 30 años. Y he empezado a predicar hace muchos años. Y una de las cosas que siempre he tratado es no usar la palabra solo para predicar, sino sobre todo para alimentar mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un regalo hermoso para vos y para mí. ¿Qué estás haciendo con ese regalo tremendo que Dios nos ha dado? Lo segundo, para anclar mi vida, es que debo aceptar humildemente lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que Dios dice. En Santiago capítulo 1, verso 22 dice: acepto humildemente lo que Dios dice. Dice así la palabra de Dios, Santiago 1, 21. Así que deshacerse de toda la suciedad y el mal en sus vidas y humildemente aceptar el mensaje que Dios ha plantado en tus corazones, pues es lo suficientemente fuerte como para salvar tu alma. O sea, lo que dice la palabra, primero, la Biblia es un regalo de Dios, y segundo, tengo que aceptar humildemente lo que Dios dice para que mi alma sea salva. O sea, necesitas que tu alma sea salva de alguna crisis, de alguna situación. Entonces lo que dice la Biblia es que tengo que aceptar humildemente la palabra plantada en mi corazón. Y quiero que remarques esta aceptar humildemente. ¿Sabías que a menudo nuestra aceptación, lo que nos dice la palabra, es como si fuera una jardinería?
Cuando vos aceptás la palabra de Dios, estás aceptando la semilla que Dios está plantando en tu corazón y en tu mente. Dios dice, quiero que aceptes humildemente lo que estoy plantando en tu corazón, esta fe, esta esperanza. La palabra aceptar en griego viene del término hospitalidad. Literalmente es como recibir a un extraño y darle la bienvenida. O sea, debo acoger la palabra de Dios, debo recibir la palabra de Dios. Este libro y esta carta espera la reacción de nosotros, que nosotros le digamos, Dios, entra en mi vida. Señor, acepto tu palabra. Señor, voy a leer tu palabra hoy y estoy aceptando lo que vos estás diciendo. En medio de la crisis, en medio del problema. No estoy hablando de que aceptes lo que Dios no dijo. Lo que dice que debo aceptar lo que Dios ha dicho. Ahora, en el contexto de Romanos, de Santiago 1:21, lo que dice la palabra es que debo deshacerme de toda suciedad. Eso significa, en términos de jardinería, que tengo que limpiar de la basura y tengo que deshacerme de toda la suciedad y del mal en mi vida. O sea, todos esos malos pensamientos, todas esas cosas que perturban mi vida, tengo que desmalezar mi mente y mi corazón para que la palabra de Dios pueda penetrar. Personalmente me gustan las plantas y me gusta el jardín, así que sé de lo que estoy hablando. Entonces, cuando estoy plantando algo, cuando estoy sembrando una semilla, lo primero que tengo que hacer es sacar todo lo que me perturba. Entonces, ¿cómo puedo limpiar mi mente? ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? Que en esta noche puedas decir, Dios, me estoy preparando. Estoy quitando de mi vida, Señor, todos los malos pensamientos, las preocupaciones. Señor, porque entiendo que tu palabra es como un regalo. Así que la voy a leer y la voy a aceptar humildemente. Señor, y quiero que mi corazón sea buena tierra para que tu semilla sea sembrada. Así que voy a hacer una limpieza en mi vida para que tu palabra pueda penetrar en mi vida, para que tu palabra pueda dar fruto al 100%. Entonces, ¿cómo puedo anclar mi vida? Número 1, miro la palabra de Dios como un regalo precioso para mi vida. Segundo, acepto humildemente lo que Dios dice en mi vida y eso me va a dar resistencia y me va a dar fortaleza. Y tercero, estudio la palabra. Estudio la palabra para ponerla por obra. Santiago capítulo 1, en el versículo 22, la Biblia nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, verte a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y quiero que miren un poco lo que es la analogía, el ejemplo que la palabra de Dios es como un espejo. O sea, es como un hombre que se mira al espejo y después de mirarse a sí mismo, se va inmediatamente y se olvida cómo se ve. O sea, la palabra de Dios me ayuda a verme, a ver mis actitudes, a ver mi corazón, a ver mis motivaciones, a ver cómo estoy caminando. Lo que dice Santiago, en otras palabras, es: no sirve de nada que te mires al espejo y luego te olvides. Sino que dice la palabra, si sigues buscando atentamente la ley perfecta, esta ley nos hace libres. O sea, y serás bendecido en todo lo que hagas. Serás bendecido en todo lo que hagas. ¿Cuántos de nosotros en esta noche queremos ser bendecidos?
en medio de esta crisis, entonces tenemos que afianzarnos a las palabras de Dios. Hay 4 o 5 cosas que tenemos que hacer con la Biblia, con la palabra de Dios. Número 1, escuche la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Es una manera de anclar tu vida. Y esto es importante, escuchar la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que estamos haciendo ahora. Vos estás escuchando la palabra de Dios, te estoy enseñando, estoy compartiendo la palabra de Dios. Pero ¿sabías una cosa? Que del 90 al 95% de lo que escuchamos, aproximadamente después de 72 horas de lo que escuché, ya no lo recuerdo. Eso significa que no me alcanza solamente con escuchar la palabra de Dios. O sea, escuchar la palabra es bueno, pero ¿sabes qué? Dentro de 72 horas te vas a olvidar de lo que estamos hablando en esta noche. Por eso, lo segundo, aparte de escuchar la palabra, es estudiarla. Lo que dice es que debo seguir buscando atentamente. ¿Qué significa seguir buscando atentamente? Significa que cuando busco atentamente en la Biblia, hay una palabra para definir eso que se llama estudiar. O sea, sin dejar de mirar atentamente, o sea, estoy estudiando la palabra. Entonces hay una diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Y es solo una cosa: usar un lápiz, un papel, un bolígrafo y empezar a escribir cuando ves algo en la Biblia donde el Señor te habla. O sea, porque de nada sirve que leas la Biblia, que escuches la palabra, si no anotamos, y porque no alcanza solamente con leer. Ahora estoy escribiendo, ahora estoy marcando lo que Dios me ha dicho. Eso se llama estudiar la palabra de Dios. Entonces dice que debo mirar atentamente. Segundo, que tengo que seguir estudiando. Y tercero, la tercera cosa que tengo que hacer es que debo convertir el estudio de la palabra en un hábito. Eso significa que no espero el domingo para leer la palabra, sino que cada mañana tengo una lectura de la palabra de Dios. O sea, constantemente mi Biblia está abierta y puedo meditar en la palabra de Dios. Cada mañana te estoy enviando un devocional de un texto bíblico para poder meditar en la palabra de Dios. Quiero decirte que cuando hay un hábito de meditar en la palabra, de buscar la palabra de Dios, quiere decirte que tu estrés va a bajar, que vas a tener estabilidad, pero es determinante que sea un hábito que siempre te mantengas conectado con este regalo precioso de Dios. Lo cuarto que debo hacer con la palabra de Dios para que la palabra sea un ancla es memorizar la palabra de Dios. Necesitas memorizar versículos bíblicos que sean importantes para tu vida. No tenés que memorizar toda la palabra de Dios, porque por lo general se te va a olvidar. Pero sí podés memorizar algunos versículos. O sea, cada vez que leas algún versículo que realmente te hable, no solamente lo subrayes en la Biblia, sino copiarlo. Es más, podés pegarlo en tu heladera, podés ponerlo en el baño, podés ponerlo en tu auto, en tu cuarto, en donde sea, pero que constantemente puedas recordar la palabra de Dios, que tus oídos, que tus ojos, que una y otra vez puedas leer versículos bíblicos. Eso es determinante. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer tu vida y eso le va a dar estabilidad a tu vida y vas a estar anclado en la roca. Como dijo Jesús, de nada sirve si yo no puedo recordar. ¿A cuántos le gusta el fútbol, por ejemplo? Bueno, yo soy una persona que me gusta el fútbol y podría
hablarte de estadísticas y de campeonatos y de tantas cosas, así como vos. Quizá podés memorizar tantas cosas. Ahora necesitas memorizar la palabra de Dios para recordar y para revisar constantemente. Eso se llama meditación. Tenemos que meditar constantemente en la palabra de Dios. Meditar significa pensar seriamente. Significa meditar, significa concentrarme en lo que Dios dijo. ¿Sabe cómo yo puedo dejar de preocuparme? Si algunos de nosotros pudiéramos constantemente memorizar textos bíblicos, tomarnos pasajes bíblicos para los momentos difíciles de nuestra vida, vamos a recibir tanto de Dios. Mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 8, dice: no dejes que este libro de la ley salga de tu boca, medita en él, piensa en serio. Dice, no dejes que este libro de la ley salga de tu boca, sino medita día y de noche para que tengas cuidado de hacer todo lo que está escrito en él. Entonces serás prosperado y exitoso. O sea, dice, si haces esto, si memorizas, si meditas la palabra de Dios de día y de noche, entonces vas a ser prosperado y bendecido. Número 5 y último, para que la palabra de Dios sea ancla en mi vida, tengo que poner por obra. Ya sabe lo que dice Santiago, que muchas personas solo leen la Biblia y es como mirarse al espejo, pero cuando se alejan de ese espejo se olvidan. Esta palabra es un espejo y te ayuda y me ayuda a verme a mí mismo con precisión. No tiene que ver cómo te ven tus padres, no tiene que ver cómo te ve el enemigo, sino tiene que ver cómo Dios te ve. Entonces, cuando Dios nos hable a través de nuestra palabra, lo primero que deberíamos hacer es anotar una acción de la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 26 dice: los conejos, pueblo nada esforzado, ponen su casa en la piedra. Lo que está diciendo en otras versiones dice: los conejos, pueblo débil, sin embargo, ponen su casa sobre la roca. Yo no sé cómo estás en esta noche, pero todos necesitamos estabilidad. Y para tener estabilidad en nuestra vida, tenemos que anclar nuestra vida en la palabra del Señor. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta palabra es un regalo hermoso de Dios para vos y para mí. Para poder estar anclado, necesito aceptar humildemente lo que Dios dice, para que pueda tener esperanza, para que pueda tener fortaleza y para que pueda tener ánimo en cada una de nuestras vidas. Jesús dijo: hay dos formas en las que yo puedo edificar mi vida, sobre la arena o sobre la roca. Toma la decisión en esta noche de fundamentar tu vida en la roca. Quiero que oremos. No sé cómo estás en esta noche. Quizás estás desanimado. Quizás es un momento difícil para tu vida. Quizás todos estos cambios, toda esta crisis está desatando montones de emociones negativas en tu vida. Yo quiero animarte a que afirmes tu vida sobre la roca. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche me conecto, Señor, con cada persona que nos está escuchando. Aquellos que en este tiempo, Señor, nos hemos sentido inestables. Aquellos que en este tiempo, Señor, hemos tenido desánimo y no tenemos fuerza para poder continuar. Señor, hoy decido aceptar tu palabra como el mejor regalo que necesito para este tiempo de crisis en mi vida. Señor, en esta noche quiero aceptar humildemente lo que dice tu palabra.
para tener ánimo, para tener fuerza. Señor, hoy quiero mirarme al espejo y quiero aceptar lo que dice tu palabra. Señor, quiero ser como esos animales que, aunque son débiles, Señor, construyen su casa sobre la roca. Señor, oro en esta noche para que cada persona pueda tener fortaleza, para que cada persona pueda ser animada y pueda ser tocada por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que esa paz, que esa fuerza, Señor, llegue a cada vida. Hoy, Señor, limpiamos nuestra mente, limpiamos nuestro corazón de toda perturbación, de todo pensamiento negativo, de todo lo que está perturbando nuestras vidas, Señor. Y hoy acepto tu palabra, hoy recibo tu palabra para recibir esperanza y ánimo. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén y amén.